En julio de 2025, el gobierno federal firmó la ley más importante para inversores inmobiliarios desde 2017. En Texas, aprobaron una enmienda constitucional que protege tu dinero para siempre. En Florida, ya hay una ley que te obliga a revelar algo que los vendedores llevan años ocultando. Y en California, abrieron una puerta que puede convertir tu casa en una fuente de ingresos que nadie esperaba. Si estás pensando comprar o invertir en los próximos 6 meses, esto te afecta directamente. Los bienes raíces son un juego de números, no de emociones. Y hoy te doy los números. Antes de sumergirnos en los datos, necesito que entiendas el panorama. Vivimos en un mercado donde las tasas siguen en 6%. El precio mediano nacional ronda los $417,700. Y los inventarios están subiendo por primera vez en años. En ese entorno, una ley nueva no es un detalle técnico. Es la diferencia entre una compra que construye patrimonio y una que te hunde financieramente. Hoy vamos a cubrir Texas, Florida y California, los 3 estados donde se concentra la mayor parte de la comunidad hispana compradora e inversora en USA. Y al final, te voy a hablar de una ley federal que casi nadie en español está cubriendo y que puede cambiar completamente cómo inviertes este año. Quédate hasta el final, porque lo mejor viene último. Si eres ciudadano o residente de China, Rusia, Irán o Corea del Norte, ya no puedes comprar propiedades en Texas. Esto no es propuesta, está vigente desde finales de 2025. Y no solo aplica a individuos, aplica a empresas también. Cualquier entidad corporativa vinculada a esos países, fuera. ¿Por qué te importa esto como comprador o inversor? Porque en ciudades como Austin y Dallas, un porcentaje significativo de la fuerza laboral tech está en visas H-1B. Muchos de esos trabajadores venían de los países en la lista. Eso significa menos competencia en ciertos rangos de precios. Y menos competencia, para ti, es una ventaja silenciosa. Escuchen bien esta cifra. Texas fue en 2025 el estado número 1 de compras para ciudadanos mexicanos en USA. El 40% de todas las compras internacionales en el país, según la NAR. La ley no afecta a compradores de México ni América Latina, pero sí remueve compradores de alto poder adquisitivo de sectores específicos del mercado. Pero aquí está la trampa que nadie menciona. Esta ley está siendo cuestionada legalmente. Hay representantes que la llaman discriminatoria, así que sigue su trayectoria. Texas acaba de pasar la Proposición 2, una enmienda constitucional, no una ley ordinaria, una enmienda. Esto significa que Texas nunca podrá crear un impuesto estatal a las ganancias de capital. Jamás. Para ponerlo en perspectiva, si vendes una propiedad en California y ganaste $300,000, el Estado te cobra un porcentaje significativo de esa ganancia. En Texas, hoy y para siempre, solo pagas al IRS federal. El Estado no toca ese dinero. ¿Qué hace esto al mercado? Atrae más inversores. Refuerza el atractivo de Texas para compradores de otros estados. Y sí, sigue empujando precios al alza en los mercados más fuertes. Si ya eres propietario en Texas, esta ley te toca directamente. El Homestead Exemption, la protección que reduce el valor gravable de tu residencia principal, subió de $100,000 a $140,000. Eso significa que los primeros $140,000 del valor de tu casa no pagan impuestos escolares. El ahorro promedio, $484 al año. No suena a millones, pero en el contexto de propiedades en Texas, donde los impuestos ya son altos, es un alivio real. Y para personas mayores o con discapacidad, la protección sube hasta $200,000. Esta es la que los inversores llevan años esperando. Senate Bill 38. Antes, si alguien entraba ilegalmente a tu propiedad en Texas, necesitabas meses de proceso judicial para sacarlos. Meses. Mientras tanto, tu propiedad deteriorándose. Hoy, en Texas, ocupar ilegalmente una propiedad es delito criminal. Puedes presentar un affidavit y en menos de 24 horas el sheriff puede removerlos, sin juicio, sin esperar. Para inversores con flips vacíos, propiedades en renta,
o terrenos en áreas suburbanas, esto cambia el cálculo de riesgo completamente. ¿Vives en Texas o tienes propiedades allá? Déjame saber en los comentarios qué ley te afecta más. Si Texas está en modo inversor amigable, Florida está en modo reformas masivas. En julio de 2025, casi 100 nuevas leyes entraron en vigor simultáneamente. Te voy a dar las 5 que más te importan. Efectiva desde octubre de 2025. Todo vendedor en Florida está ahora legalmente obligado a revelar el historial de inundaciones de una propiedad antes de cerrar. Y más importante, debe informarte que el seguro estándar generalmente no cubre daños por inundación. ¿Por qué es esto un cambio enorme? Porque por años, compradores, muchos de ellos hispanos comprando por primera vez, cerraron transacciones sin saber que necesitaban flood insurance por separado. Y luego llegó una tormenta y perdieron todo. Esta ley no te protege del agua, te protege de la desinformación, que para muchos compradores es igual de peligrosa. Florida también pasó su versión de protección contra ocupantes ilegales, Senate Bill 322, vigente desde julio de 2025, criminaliza los listados fraudulentos de propiedades en renta, acelera el proceso de desalojo y le da más poder legal a los propietarios. El resultado, menos riesgo para inversores, con Airbnbs, propiedades vacías o unidades en transición entre inquilinos. Esto es para los que tienen o quieren negocios o propiedades comerciales en Florida. Desde octubre de 2025, se eliminó el Business Rent Tax, el impuesto que se pagaba sobre arrendamientos comerciales. Esto reduce el costo de operación para propietarios y negocios y hace a Florida aún más atractivo para inversión comercial. Si estás comprando un condo en Miami, Orlando o Tampa, escucha esto bien. Nuevas reglas bajo SB 1742 obligan a los HOA a publicar en línea sus presupuestos, minutas de reuniones y reglas. Se extiende el periodo de revisión de documentos a 7 días y debes recibir divulgación de cualquier assessment pendiente antes de cerrar. Para el comprador hispano que muchas veces no conoce sus derechos dentro de un HOA, esto es una protección crítica. El MySafe Florida Home Program recibió $280 millones en fondos adicionales para grants de mejoras de resistencia a tormentas. Si eres propietario en Florida, esto puede significar subsidios para mejorar tu techo, ventanas y puertas, lo que también puede reducir tu prima de seguro. Y dado que los seguros en Florida han subido 55% desde 2019, cualquier reducción en prima tiene un impacto real. Ahora a California, donde el mercado más caro del país acaba de abrir una puerta que muchos compradores no esperaban. Bajo AB 1033, vigente desde enero 2024, pero con municipios adoptándolo masivamente en 2025 y 2026, en California puedes construir una segunda unidad en tu propiedad y venderla como un condominio independiente. ¿Qué significa esto en términos simples? Si tienes un terreno en Los Ángeles, San Diego o San José, puedes construir una segunda unidad, venderla por separado y convertir tu propiedad en dos activos distintos con títulos independientes. Ciudades como San José, Santa Mónica y San Diego ya han adoptado ordenanzas locales para implementarlo, y en noviembre de 2025, el gobernador Newsom firmó 4 leyes adicionales que aceleran y abaratan el proceso de construcción de ADUs, eliminando fees de impacto escolar para unidades de menos de 500 pies cuadrados y reduciendo requisitos de estacionamiento. Para inversores con acceso a capital, pero no suficiente para comprar múltiples propiedades en California, esto es una herramienta de apalancamiento que antes no existía. Pero aquí es donde el panorama se vuelve fascinante. Esto también aplica para compradores que no pueden pagar el precio completo de una propiedad en California. Algunos programas municipales están explorando comprar solo la ADU, con título separado, a precio reducido. El mercado más inaccesible del país está buscando, involuntariamente, hacerse más accesible. Y llegamos al punto que guardé para el final, porque esto afecta a todo inversor inmobiliario en USA sin importar el estado. El 4 de julio de 2025, el presidente Trump firmó la llamada One Big Beautiful Bill Act, y para quienes invierten en bienes raíces, esta es la ley más importante desde 2017. Déjame darte los 3 cambios que más te importan.
Bajo las reglas anteriores, la depreciación acelerada en propiedades iba a bajar al 20% en 2026 y desaparecer en 2027. Con esta ley, la depreciación del 100% es ahora permanente para propiedades adquiridas después del 19 de enero de 2025. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Si compras una propiedad de inversión por $1.000.000 y haces un estudio de Cost Segregation que reclasifica $300.000 del valor del edificio, puedes deducir esos $300.000 en el primer año, completos, no en 27.5 años como antes. Escuchen bien esta cifra. Bajo las reglas viejas de 2026, esa misma propiedad solo hubiera generado una deducción de $60.000. La diferencia entre $300.000 y $60.000 en deducción del primer año, para muchos inversores, es la diferencia entre una compra rentable y una que tarda años en retornar. Si eres dueño de propiedades de renta, ya sea una casa o un portafolio, tienes derecho a deducir el 20% de tu ingreso neto de rentas antes de calcular tus impuestos. Esa deducción estaba programada para expirar en 2025. La nueva ley la hizo permanente. En términos simples, si tienes $100.000 de ingreso neto de rentas este año, pagas impuestos solo sobre $80.000. El gobierno te regala una reducción automática del 20%, para siempre. Hubo años de propuestas para limitar los intercambios 131, la herramienta que permite vender una propiedad y reinvertir las ganancias sin pagar impuestos en ese momento. La administración anterior intentó ponerles un tope de $500.000. No pasó. Los 131 están intactos. Úsalos. Los bienes raíces son un juego de números, no de emociones, y los números que acabo de darte son los nuevos números del juego. Entonces, ¿cuál es el resumen? Texas te protege como inversor, elimina la competencia extranjera en ciertos segmentos, congela los impuestos sobre ganancias para siempre y te da más control sobre tus propiedades. Florida te da más transparencia, más protección contra riesgos ocultos como inundaciones y más herramientas para operar sin pérdidas. California está abriendo puertas para inversores que creían que ese mercado ya no era accesible. Y el gobierno federal acaba de hacer que invertir en bienes raíces sea más eficiente fiscalmente que en cualquier momento en casi una década. La pregunta no es si estas leyes te afectan. La pregunta es, ¿estás tú preparado para aprovecharlas? Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete ahora porque publicamos cada semana con datos reales del mercado. Dale like a este video. Ayuda a que más compradores e inversores hispanos accedan a esta información. Y déjame un comentario. ¿En cuál de estos 3 estados estás considerando comprar o invertir este año? Soy el tutor de casas, y aquí, los números mandan.